Ya, pero ahorita sí, ya me cogió. A ver, allí. Ya está, ya me está admitiendo. Yo no entiendo esta cosa. Así es, a ver, mire su cuerpo. Parece que sí. Hola chicos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, chicos, ¿están ahí? Buenas tardes, doctora, sí. Ah, ya, bueno. Hoy, buenas tardes. Disculpen el atraso, pero ya saben todo esto que no podía conectarme, que me pedía actualización, bueno, no sé qué. Al final algo mágico sucedió, pedí ayuda a mi hijo y algo por ahí me ayudó y ya se pudo. Bueno, vamos a ver hoy día una clase corta, porque bueno, ya saben que por el feriado no pudimos conectarnos los otros días, entonces bueno, para la próxima semana nivelarnos con todos los demás. Entonces hoy día vamos a ver una infección de las virales también que es muy frecuente, que es el molusco contagioso. Bueno, pues, ¿se acuerdan de la clasificación que yo les hice, que les puse de las infecciones virales importantes en dermatología? Y esta también es una de ellas. Y esta justamente corresponde a un virus ADN también, que es parte de los moluscos poxvirus. Está emparentado con el virus de la viruela, que bueno, todos hemos escuchado hablar sobre este virus, pero que de la viruela, pero que en la actualidad dice que solamente es para las guerras estas biológicas. Pero bueno, en todo caso, este es un pariente. Pero algo interesante es que es uno de los virus más grandes que hay. Es lo que está documentado. Entonces la literatura dice que puede haber, mide de aproximadamente 450 a 500 micrones. Entonces, y se lo considera que hay 4 clases de estos moluscos poxvirus. Entonces, sin embargo, el más frecuente es el tipo 1 y es donde más nosotros lo vamos a ver generalmente es en niños y adolescentes, pero es la etapa más frecuente. Y el tipo 2 se lo ha observado más que nada en adultos, pero especialmente en área genital, por lo que ese tipo 2 en adultos, pero que sean con un sistema inmune que esté normal, se lo considera una enfermedad de transmisión sexual. Pero el tipo 2, miren ustedes, hay que tener cuidado a la hora que nosotros hagamos un diagnóstico. Veámoslo cómo es este molusco poxvirus. Miren que es súper grande, parece inclusive como el aspecto de un ladrillo. Así lo han descrito los investigadores. Es alargado como un ladrillo. Y esto es interesante, ¿no? A pesar de que es un virus de gran tamaño, como les decía, el más grande que hay, se ha encontrado que, sin embargo, atraviesa fácilmente el estrato córneo. Ya sabemos que no es algo totalmente impermeable, no sabemos que igual hay los espacios intercelulares por el cual pueden atravesar ciertas sustancias y también en este caso un microorganismo como es el virus. Entonces, y sin a pesar de que no haya ninguna alteración en la solución de continuidad de la piel, o sea, que la piel no esté lastimada, puede estar indemne, sin embargo, el virus pues tiene la capacidad de atravesarlo, ¿no? Entonces llega justamente a localizarse en sitios más profundos. El periodo de incubación es largo, miren ustedes, aproximadamente de 2 a 7 semanas, y están documentados casos de hasta 6 meses, o sea, es largo el periodo de incubación. Eso es importante a la hora de nosotros dar diagnósticos y en general siempre la persona, por ejemplo, un adulto, en el caso de que fuera una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, o en caso de niños, siempre trata de ver dónde lo adquirió, dónde se contagió. Entonces, miren ustedes que no es porque ayer estuvo en contacto con una persona, ya hoy día lo va a tener, ¿no? Entonces, miren ustedes, es largo el periodo de incubación, siempre hay que aclarar eso, ¿no?
Y lo interesante es que este virus se va a localizar, miren ustedes, es en el estrato granuloso. Recuerdan ustedes las capas que tiene la epidermis. Entonces, en el estrato granuloso es donde se va a localizar. Entonces, y allí el virus va a producir dos zonas importantes, que es lo que nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista clínico. Una zona que está más inferior, que es la llamada zona electrodensa, que es cuando vamos a ver después los llamados cuerpos de moluscos, ya lo vamos a ver, y una zona más superior, que es la llamada zona electrolúcida, que ya la veremos justamente en alguna imagen especial. Entonces, en la zona electrodensa, el virus lo que va a inducir es la proliferación de queratinas, la queratina K6 y K16, que lo que va a producir es la proliferación celular, es decir, que comienza a aumentar el número de células. Mientras que en la capa más superior, en la parte superior, en esa zona electrolúcidas, induce proliferación de filagrinas K1 y K10. Y eso lo que va a inducir es diferenciación celular. Chicos, déjenme contestar porque de verdad que... Bueno, entonces esto va a inducir la diferenciación celular. Ya vamos a verlo clínicamente cómo podemos distinguir a estos moluscos contagiosos. Como les decía, clásicamente lo que más vamos a distinguir siempre es a los moluscos contagiosos a nivel infantil, es el de los niños. ¿Y dónde lo vamos a encontrar especialmente? Ya vamos a ver en pliegues, pero especialmente en la cara y el tronco. Como les decía, axilas, en el área, por ejemplo, del anteroposterior del tronco, son los sitios más frecuentes, especialmente la carita. Pero podemos encontrarla en otras partes también, debido a que el virus es fácilmente autoinoculable. Ustedes ven el término contagioso, es que verdaderamente el virus es muy contagioso. Entonces, autoinoculable. La persona lo adquiere de contacto a contacto, por persona a persona. También se lo puede adquirir por fomites, es decir, por ropas, toallas. Eso es muy importante. Y bueno, también por autoinoculación. O sea, si la persona se lo rasca, se lo lastima y luego se toca otra parte del cuerpo, lo lleva el virus y lo puede inocular. Entonces, por autoinoculación. En el caso de los adultos, como les decía, caso de personas inmunocompetentes, ¿en qué regiones lo vamos a encontrar? Especialmente ingles y región genital. Y en esos casos, en lo que lo han podido, por microscopía electrónica y biología molecular, han podido documentar que se trata del tipo 2. Entonces, ese se lo considera, les decía, una enfermedad de transmisión sexual. Ojo, no siempre. Igual podemos encontrar en un adulto, generalmente personas atópicas. Ya vamos a ver que los niños, a los que más afecta pues, generalmente son a los niños con dermatitis atópica. Entonces, también un adulto atópico podemos encontrarlo a nivel facial, a nivel del tronco, y no necesariamente que sea el de tipo 2. Lo que pasa es que en general, en personas, como les decía, inmunocompetentes, están en área genital y han documentado que es el tipo 2. No podemos ser radicales en eso, chicos, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que a la hora que nosotros damos un diagnóstico, el paciente siempre pregunta, ¿y cómo lo adquirí? ¿Y esto? ¿Quién me lo contagió? ¿Cómo? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de decir, bueno, es de transmisión sexual, imagínense una pareja, ¿no? Entonces hay disputas, hay cosas que uno tiene que tener mucho, mucho cuidado a la hora de dar este tipo de diagnóstico. Y bueno, hay un tercer caso descrito que es en los pacientes inmunodeprimidos por cualquier causa, pero en especial los pacientes que tienen VIH, los pacientes ya con SIDA, francamente, ya que están con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este caso, vamos a ver que predominan a nivel facial y en número muchísimo, o sea, son muchas las lesiones que están a nivel facial en este tipo de pacientes. Clínicamente nosotros lo vamos a ver como pápulas, recuerden el término, pápulas perladas, o sea que son como brillantes, ¿no? Entonces son como brillitos. Recuerden que yo les decía siempre con buena luz, la luz natural o con una linterna, entonces son pápulas perladas y que están localizadas en cualquier parte del cuerpo, pero digamos que en este caso, miren ustedes, en párpados.
Acá si le ven ustedes, en este caso en el mentón, como tiene aquí esta personita, si ven las pápulas brillantes, ese es el aspecto perlado, brillan, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de ver bien, sea con una lamparita, con el celular, con la luz, pero siempre tratar de buscarle este brillito, ¿sí ven? Si lo tratan de ver, ¿no? Entonces eso es como una perla, por eso pápulas perladas. Bien, en algunos casos, especialmente en los pacientes con dermatitis atópica, entonces en algunas ocasiones, cuando el molusco persiste durante mucho tiempo, entonces debido al mismo sistema inmune del paciente, la inmunidad celular sabemos que la tienen alterada, entonces de repente se puede producir un eritema, una eczematización, hay prurito alrededor de uno o dos moluscos, y eso se conoce con el término de molusco dermatitis o molusco eczematizado. Entonces, es el sistema inmune del paciente, la misma inmunidad celular que trata de destruir a las células que están infectadas con el virus, produce una gran inflamación y bueno, la verdad es que eso lleva a la involución de ese molusco o los que estén a su alrededor. Entonces, muy interesante eso. Y eso ocurre justamente en pacientes, como les decía, con dermatitis atópica. En general, las lesiones son múltiples, como todas las que acabamos de ver, miren, son múltiples lesiones, acá también en el párpado hay algunas lesiones, ¿no? Pero en algunas ocasiones podemos encontrar lesiones de gran tamaño, porque las pápulas, generalmente el molusco contagioso, pues va de 1 milímetro hasta 0,3, 0,4 milímetros de diámetro, son pequeñas en realidad, pero en ocasiones, cuando son lesiones únicas, pueden ser de gran diámetro, y como ustedes ven aquí, pierde la característica de ese aspecto perlado que nosotros estábamos viendo inicialmente. Se convierte en una pápula, una lesión, pero que pierde el aspecto perlado, que realmente en muchas ocasiones este tipo de lesiones suelen durar mucho, mucho tiempo, puede durar hasta años, y que en realidad a veces hay personas que la confunden y creen que era un lunar. Dice, ya yo pensaba que era un lunar, cuando le haces la exéresis, lo llevas a patología y resulta que era un molusco contagioso. Son casos excepcionales, ¿no? No es la frecuencia. Las localizaciones, como le decía, en diversas partes, pues en este caso, miren, esta persona lo tiene en el labio. Entonces, otra característica importante que suele tener el molusco contagioso, aparte de ese aspecto perlado, que es lo común que les decía, suelen tener, sobre todo las lesiones que son de mediano tamaño, de 3, 4 milímetros, suelen tener una umbilicación. Entonces se dice pápulas perladas, umbilicadas, el diagnóstico está hecho. Es como un pocito que se hace en la parte de en medio, como que se deprime. Entonces, al momento que vemos esa umbilicación, esa depresión de la parte central de la lesión, nos lleva al diagnóstico facilito de molusco contagioso, como estamos viendo aquí en el labio de esta persona. ¿Se acuerdan del fenómeno de Koebner? Sí, la replicación de una dermatosis en un sitio de trauma, ese es el Koebner verdadero. Pero recuerdan que también hablábamos del pseudo Koebner, ¿verdad? El que producen algunas virosis. En este caso, por ejemplo, el molusco contagioso. Entonces, en un sitio de trauma, por ejemplo, esta persona aquí se lastimó, se rascó, y lo que hizo fue autoinocular el virus. Entonces siguen este aspecto lineal, ¿verdad? Fue como hubo ahí el trauma, el rayón, la lastimadura que hizo lineal, y allí fue simplemente autoinoculando el virus. Y miren cómo hace como un pseudo Koebner. Como les explicaba, las lesiones pueden aparecer en cualquier parte de la piel y en este caso, especialmente en el caso de los niños, miren ustedes cómo pueden salir incluso aquí en el borde palpebral, sitio por lo demás muy difíciles de tratar. Esto realmente tienen que ser derivados de oftalmología porque estas personas tienen que ser, pues bueno, con anestesia local, algo a nivel oftalmológico, ¿no? Para que puedan hacerse la exéresis de estos moluscos. Entonces, algo importante, como tenemos que ver aquí, se nota que este pacientito tiene, si ven ustedes, esa coloración un poco violácea que tienen los párpados, que esa es justamente una de las características de los pacientes atópicos. Por eso les decía que el molusco contagioso es muy frecuente en los pacientes con dermatitis atópica. Miren, múltiples pápulas perladas, tienen el brillito, y si ustedes con muy buena voluntad, chicos, por favor, en la parte central tiene como esa depresión. Miren, siendo pápulas pequeñas. Acá se nota claramente la pápula perlada. ¿Sí ven el brillito?
A veces las lesiones como esta que tiene esta persona aquí en el párpado suelen ser únicas, como tenemos aquí, igual mantiene esa depresión en la parte central. En área genital, como estamos viendo aquí, pues también se mantienen esas características, pápulas perladas, miren ustedes con la umbilicación en la parte central. Entonces, pápulas perladas, umbilicadas en área genital, molusco contagioso. Acá también vemos como hay múltiples lesiones, pues aquí tienen justamente en el aparato genital, acá pues tienen la región púbica, si ven ustedes las pápulas perladas. Siempre tratar de verle el brillito, ¿no? Y si pueden encontrar al mismo la umbilicación, por ejemplo, este aquí donde yo estoy con el cursor, tiene la umbilicación. Estas son bien umbilicadas, o sea, son fáciles estas de diagnosticar. Aquí, esas son como las claves para hacer un diagnóstico del molusco contagioso. Son sumamente frecuentes, que a veces la confunden, ya vamos a los diferenciales que a veces hay, y son lesiones por lo demás demasiado simples y sencillas de diagnosticar. Y bueno, en pacientes con, como les decía, con la inmunosupresión, en la cual el molusco contagioso, especialmente obvio en adultos, aunque podemos ver inmunosupresión en niños, ¿no? Tenemos aquí en nivel facial, que son múltiples las lesiones. O sea, ustedes ven molusco contagioso facial, y en un adulto, entonces ustedes sospechen que ese paciente es VIH, y obviamente que no está controlado su problema de viral que tiene de fondo, ¿no? Entonces es característico esto. El diagnóstico de un molusco contagioso es clínico, entonces todo lo que les estoy diciendo, la localización, especialmente en niños, hay el antecedente en general que ha habido contacto con otras personas, especialmente, por ejemplo, se habla mucho del contagio a nivel de piscinas, y no es que se transmita a través del agua, sino que posiblemente en estas piscinas públicas, como van muchas personas a la vez, podría haber que están en contacto muchos niños a la vez, ¿no? Entonces, porque no es que se haya podido decir, sí, se transmite por medio del agua, no, es contacto persona a persona y por medio de los fomites, como les decía, y por supuesto la persona por autoinoculación. Entonces, la pápula perlada y con la umbilicación nos orienta al diagnóstico del molusco contagioso. Si tuviéramos dudas en el diagnóstico, ¿recuerdan al dermatoscopio? Una de las herramientas diagnósticas en dermatología. Pues bien, entonces allí nosotros vamos a hacer uso de esta herramienta, de este equipo, de este aparatito, con el cual nosotros lo aplicamos directamente sobre la lesión sospechosa, donde vamos a ver ese clásico signo del huevo frito, así se llama. Si ustedes lo ven aquí, es al comprimir la parte donde está la lupa, en doble lupa, porque es realmente una luz tangencial con doble lupa que tiene ese equipo, entonces da ese aspecto. Si ven, ¿se acuerdan lo que les acabo de mencionar? Justamente esa área electrodensa que tiene el molusco, y esta es el área electrolúcida. Realmente al comprimirlo es que da este aspecto. Entonces, esta parte electrodensa es lo que se conoce como el cuerpo de molusco. Y ese cuerpo de molusco o cuerpo de Henderson-Patterson, ese es el nombre que tiene ese cuerpo de molusco, es donde se encuentra precisamente el virus. Entonces, está formado por queratina y por los virus del molusco. Entonces, esos son los cuerpos de Henderson-Patterson. Entonces, da la imagen como una yema, ¿verdad? Como si fuera el huevo frito. Y aquí vemos la zona alrededor. Bien, ¿qué diagnósticos diferenciales vamos a tener? Podrían haber, es tan fácil el diagnóstico de un molusco contagioso, pero a veces se puede prestar a ciertas dudas, ¿no? Sobre todo cuando son lesiones ya un poquito atípicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los moluscos contagiosos grandes y que son lesiones aisladas, únicas, porque ya vemos múltiples, realmente el hecho de que sean múltiples nos orienta ya a molusco contagioso. Pero a veces se van a topar con lesiones aisladas. Entonces, por ejemplo, en este caso, los orzuelos, ustedes son expertos en oftalmología, ya han visto eso. Entonces, bueno, eso ya sabemos que es una infección de tipo bacteriano, ¿no? Staphylococcus aureus. Entonces, asimismo, una lesión inflamatoria aislada, el molusco contagioso no es inflamatorio. Pues, doloroso, ya sabemos que es inflamatorio, el molusco, a menos que haya una manipulación o una sobreinfección bacteriana añadida, entonces podríamos hablar de una inflamación, pero lo usual es que no haya esa inflamación. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial. Pues este tiene su tiempo de evolución y luego desaparece, involuciona meses, ya les decía que a veces puede estar años sin tratamiento, puede durar mucho tiempo, pero en todo caso, el orzuelo sabemos que involuciona, otra vez aparece, ¿no? Entonces es algo recidivante, ya saben, bueno,
ustedes saben mejor oftalmología que yo. También, bueno, hay algunas genodermatosis, o sea, algunas dermatosis también que se transmiten desde el punto de vista hereditario, y tenemos entre ellos a los tricoepiteliomas. Entonces, estos son tumores benignos justamente que se pueden producir a nivel de tipo familiar. Entonces, vemos la presencia asimismo de múltiples pápulas, ¿sí? Pápulas color de la piel, que no tienen tendencia a la umbilicación, son simplemente color de la piel, y que esto comienza a aparecer desde la infancia. Hay el antecedente que en primer lugar tiene tendencia a la parte central facial, la parte centrofacial. Y estos tumores tienden a crecer, asimismo son múltiples, pero todos tienden a crecer, realmente llegan a dar unas imágenes monstruosas, ¿no? Y hay el antecedente de que lo tenía la abuela, luego lo tiene la mamá, ahora lo tiene el niño. Entonces, pero a veces hay que tener mucho cuidado porque puede haber en esa etapa justamente que el niño tenga un molusco contagioso y no los tricoepiteliomas, ¿no? Entonces, muchas veces ahí es cuando necesitamos al dermatoscopio para hacer la dermatoscopía y ver si presenta o no la imagen en huevo frito o haciendo una biopsia. También los llamados quistes de milio. Los quistes de milio, también llamados quistes de retención, están formados por sebo y queratina. En muchas ocasiones tienen relación con alteraciones de la queratinización o también posterior a trauma. Entonces también se ven en algunas genodermatosis. Entonces son múltiples pápulas que son de un color como amarillento, como uno le ve blanco amarillento, como estamos viendo aquí, no son perladas. Y el tamaño, pues generalmente son pequeñas y pueden medir hasta 2-3 milímetros de diámetro, asimismo múltiples a nivel facial. Uno le ve realmente muy cerca que están como llenos de como de grasita, entonces la persona dice, sí, mire, estoy lleno como, piensan que es acné inclusive, ¿no? Pero esto pudiera confundirse por la zona de la localización. También podríamos tener un diferencial con los siringomas. Los siringomas en este caso son pequeños tumores que están llenos de sudor. Entonces realmente los siringomas son tumores de retención del sudor y tienen que ver con una parte genética también, o sea, se lo ve desde el punto de vista familiar. Puede estar en los sitios de localización más frecuentes a nivel facial, especialmente en párpados, tanto superiores como inferiores, pero podemos encontrarlo también en cuello, en tronco, en extremidades superiores, pero siempre en la parte genética. Estos siringomas empiezan a aparecer desde la infancia, asimismo, no van a involucionar, sino que por el contrario, con el paso del tiempo, comienzan a crecer más, a aumentar más, o sea, simplemente es retención del sudor. El paciente típicamente dice que nota que como que aumentan de tamaño cuando está en un sitio muy caluroso, por ejemplo, un sauna, o ha hecho mucha actividad física, está muy sudoroso, y mejoran, por ejemplo, en climas fríos. Entonces, si se va a vivir a un clima que está muy frío, nota como que disminuye, obviamente porque hay menos producción de sudor. También, por ejemplo, en las lesiones que son aisladas, los moluscos contagiosos gigantes, que yo les decía que a veces pues se llega al diagnóstico es por una exéresis y una biopsia, ¿no? Entonces tendríamos que ver, de acuerdo a la edad del paciente, un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un carcinoma vasocelular, que son estas lesiones tumorales, asimismo, pero que son de lento crecimiento. Y realmente lo que nos va a ayudar es la dermatoscopía, y en realidad lo que más nos va a ayudar definitivamente es haciendo la exéresis con una biopsia cutánea, porque ya nos va a indicar realmente el infiltrado, el tipo de células que hay en el interior. Pero en esta lesión aislada, pero especialmente algo importante que tenemos que tener presente es que los carcinomas vasocelulares son frecuentes en edades mayores, ¿no? Personas que han tenido mucha fotoexposición o diabéticos, alguna alteración de este sentido, pero más que nada son en personas mayores. Fototipo también más bajos, por ejemplo, fototipo 2, 3, el 1. Bueno, en nuestro medio casi no hay fototipo 1, pero en todo caso 2, 3, o sea, piel más blancas y en áreas más expuestas al sol. El molusco contagioso puede estar en áreas inclusive que no haya exposición solar, y en fototipos inclusive más altos, o sea, piel más oscura. Realmente se trata de una dermatosis sumamente benigna, pero puede haber a veces ciertas complicaciones, sobre todo más que nada en el caso de los niños, ¿no? Entonces, por irritación, porque aunque son asintomáticos en general,
especialmente en los niños atópicos sí puede haber prurito, y debido al prurito pues va a haber una irritación, una inflamación, y ya vimos que hay el molusco dermatitis o el molusco eczematizado, que es lo que vimos hace un rato. Entonces puede haber eso, y producto del rascado, y teniendo en cuenta que los niños atópicos también, recuerdan ustedes que tienen más tendencia a las infecciones de tipo bacteriano, especialmente por estafilococo, entonces pudieran haber infecciones bacterianas secundarias, o sea, una impetinización, pero ya es debido a su condición de atopía y al rascado que pudo haber hecho el paciente. Y en el caso de las lesiones que están en el borde, justamente palpebral, bueno, también eso puede inducir por efecto traumático una conjuntivitis folicular o papilar. Esto ya es algo desde el punto de vista oftalmológico. ¿Qué hacemos? ¿Qué tratamiento se debe de hacer? Bueno, realmente hay muchos tratamientos para el molusco contagioso y dependiendo también la edad del paciente. En los niños, ustedes van a leer en algunos artículos que ustedes vean que dice, bueno, en un niño opcional, no le hagamos nada, pero la verdad es que donde más consultan los padres justamente es para niños, porque a pesar de que es una lesión benigna, es una dermatosis benigna, pero no deja de ser eso, contagiosa. Entonces, si uno hermanito lo tiene, le va a contagiar a los demás. Es posible que los padres también se contagien. Entonces, sí va a ser una cadena, pues y nadie quiere tener algo, una infección ni viral, ni bacteriana, ni nada. Por lo tanto, lo de opcional es, yo creo que esto es debido a que en los países, digamos, anglosajones, no sé, donde tienen un poco los médicos más, ¿cómo sería la palabra? O sea, más restringidas las opciones de tratamiento, el paciente decide mucho, pues bueno, si el paciente no quiere hacerlo o por miedo a demandas, y ustedes saben cómo es a veces estas cuestiones, para los médicos, que ya en nuestro medio también se están implementando, entonces procuran no hacer daño, o sea, como dice, o sea, no es no hacer daño, sino, digamos, no causar algo dolor o el riesgo de cicatrices, pero dependiendo, como les decía, o sea, uno tiene que exponerle al familiar las opciones que hay de tratamiento. Si es una lesión aislada, decir, bueno, la cubrimos, la idea es que el niño no la esté, no se la esté lastimando, no la esté para que no se la vaya a autoinocular. Es un poco más complicado cuando la tienen a nivel facial, y luego se la llevan, por ejemplo, a nivel de párpados. Ahí es más difícil. Miren todo lo que significa que tendría que ser derivado a un oftalmólogo para que al niño lo ceden y sedado puedan hacerle la exéresis. O sea, sí se complica. En mi opinión, den tratamiento, que ya vamos a ver lo que hay. Los adultos inmunocompetentes, obviamente, háganle todo el tratamiento que haya desde el punto de vista dermatológico, porque en otros casos, en pacientes ya inmunodeprimidos, pues se tiene que ir en conjunto con la terapia antirretroviral que estén utilizando, ¿no? Entonces, bueno, se puede utilizar tópicamente el ácido glicirricínico que viene en spray, y ese producto se lo aplica 2 veces al día, y con eso por lo menos un mes o mes y medio de tratamiento, tiene usted un poquito largo, pero no es traumático, ¿no? Entonces, por ejemplo, para zonas extensas o es un niño, digamos que un niño de 2, 3 años, no puedes hacerle una exéresis, no puedes hacerle el procedimiento en el cual incluye una aguja, un curetaje, donde es más traumático, ¿no? Porque eso también tenemos que nosotros siempre analizar a la hora de indicar la posibilidad de un tratamiento. Entonces, el ácido glicirricínico les va muy bien. Entonces, solamente que se va a demorar un poquito más y se logra la involución del molusco. También, miren, está descrita la terapia láser, que también se lo puede utilizar. Puedes utilizar electrodesecación, o sea, como cauterización. En manos expertas, el uso del nitrógeno líquido, o sea, la criocirugía es muy eficaz en manos expertas, utilizando una sonda apropiada al tamaño del molusco. La idea es no producir más que la congelación. La criocirugía utiliza el nitrógeno líquido, entonces lo que buscamos es solamente causar daño a la pápula donde está el virus, ¿no? Y otra que ya vamos a ver, la mejor, es el uso justamente el curetaje propiamente, o sea, sacarlo. Aquí les puse justamente otras opciones que hay, como el imiquimod, que realmente es muy irritante, es muy caro, realmente es un tubo de 3 gramos y creo que vale como $35, o sea, es muy caro, y hay unas opciones más eficaces que ya les voy a explicar. Entonces tienen estas otras opciones de
novedosas como tratamiento, pero vamos a ver las que son realmente más asequibles y que ustedes las puedan practicar a nivel de su consulta médica, ¿no? Bueno, en primer lugar, también se le puede explicar, dependiendo de la zona donde lo tenga, de que el molusco va a involucionar espontáneamente en 18 meses. Estamos hablando en año y medio, o sea, es muy largo, hasta eso ya se autoinoculó muchísimas lesiones, ¿no? Y que las lesiones como tal, una lesión individual de molusco dura más o menos 2 meses, pero lo que pasa es que esa involuciona, pero ya dejó una célula infectada. Recuerden que el periodo de incubación es un poquito largo, entonces ese es el problema. Y ha habido, como les decía, casos aislados de moluscos que pueden durar hasta 5 años, sobre todo esas lesiones gigantes, y que a veces simplemente lo que han pasado es mal diagnosticados, o el paciente mismo lo ha confundido como un lunar, y resulta que no era un lunar. Entonces, esta es una de las maneras de poder hacer una exéresis sencilla y fácil de los moluscos contagiosos. Repito, dependiendo de dónde lo tiene. Si lo tiene, por ejemplo, en zona de tronco, en este caso lo tiene en una fosa anticubital, puede ser en fosa poplita, en algún lugar donde lo tenga el paciente, pero en la cara es desaconsejable porque puede dejar cicatriz. Entonces lo que utilizan es una cureta. Miren ustedes, pues previamente se ha hecho una buena asepsia y se pone la cureta de lado y lo que hace es que se saca justamente lateralmente esta, la lesión sobrelevada, la pápula. Entonces luego queda justamente ya ahí las áreas un poquito sangrantes, pero no es que se va hacia el fondo, es solamente, recuerden que el molusco está en el estrato granuloso. O sea, si ustedes lo hacen con mucho cuidado, no le va a dejar cicatriz. Eso es lo importante. Miren acá cómo salió realmente la pápula, donde está el cuerpo del molusco, ¿no? En esa parte central, la zona electrodensa. Entonces, lo mismo, si no tienen una cureta, pueden hacer lo siguiente, le pueden indicar al personal, a un mayor, la mamá, el papá, la persona que se encargue del cuidado del paciente, que pueden utilizar la aguja de una jeringuilla, ¿no? Con el bisel en forma lateral. Entonces, con el bisel lateral rompen, no verticalmente, sino lateralmente, la pápula del molusco, y luego, obviamente, con guantes, miren ustedes que en este caso sea el familiar o el médico que esté haciéndole el procedimiento, lo que hace es exprimir, o sea, realmente comprime un poco y sale el cuerpo del molusco sin necesidad de la cureta. Ahora, en ambos casos, al terminar el procedimiento, se debe aplicar yodo. Ustedes ven aquí que le han puesto povidina seguramente, entonces es yodo en realidad, ¿no? Porque el yodo es viricida. Entonces, con eso nosotros nos estamos asegurando de que estamos sacando a todos las células que estén infectadas. El yodo va a destruir esas células que tienen el molusco contagioso. Bien, entonces las de mayor tamaño le podemos hacer el procedimiento si el paciente colabora, y a veces yo he tenido pacientitos así que colaboran muchísimo, le podemos hacer ese procedimiento y le hacemos la exéresis de todas las lesiones. Y si no, pues lo que hago es que les delego a la mamá que tenga mucha paciencia y le pone algo que para que el niño no sienta, la verdad es que no duele, porque si uno le pone la jeringuilla en forma, perdón, la aguja, el bisel en forma paralela a la piel, ¿verdad? Y solamente estamos afectando es a la parte que hace hacia afuera, que crece la parte exofítica de la pápula realmente, no va a producir ningún dolor, porque recuerden que aquí no hay terminaciones nerviosas. Pero bueno, los niños generalmente se sugestionan, basta que le van a hacer un procedimiento. En todo caso, se le pone hielo, yo digo siempre la crioanalgesia, no olviden eso, entonces se pone hielo, un ratito, eso le queda como una especie de analgesia, ¿no? Con el frío, y luego le hacemos el procedimiento. Y de esa manera podemos sacar todos los cuerpos de molusco. Para las lesiones más chiquititas, las que quedan allí, con la aplicación, como les decía, del ácido glicirricínico, hay un producto que hay en el mercado, es el único, por eso les digo inclusive el nombre, se llama Glicigen. Y el Glicigen, realmente, como la aplicación mañana y noche, pues simple tópicamente, pues no, durante un mes o mes y medio, con eso logramos la involución de estas lesiones. Chicos, bueno, gracias por esperarme y disculpen todo este atraso con este problema del Zoom. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Bueno, entonces voy a proceder a guardar para subirles al Moodle. Y el próximo jueves vamos a continuar con la clase que es larga propiamente, que es la de verrugas. Chicos, ha sido un gusto.
Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Chao. Gracias, doctora.